He aquí, queridos amigos, tengo el placer de volver a dirigirme a ustedes con un nuevo video dedicado a la inminencia de un acontecimiento planetario mayor, anunciador del cambio de las dispensaciones. Antes de entrar en el meollo del asunto, deseo compartir algunos elementos sobre la difusión internacional de mis videos. La versión traducida al inglés fue censurada por YouTube en Estados Unidos por motivos calificados como políticos. Mientras que algunos países como China bloquean totalmente el acceso a esta plataforma, así que es en la India, así como en los países germanoparlantes, rusoparlantes e hispanoparlantes, donde las respuestas son más significativas. Hasta la fecha, en 12 países, el mensaje del video corto ya ha superado las 39.000 visualizaciones y el video explicativo alcanza las 27.000 visualizaciones. Una cifra en constante aumento. Doy gracias al Señor y agradezco de todo corazón al pequeño grupo de cristianos que creyeron en esta iniciativa y que contribuyeron a su realización. Porque la traducción y la promoción de estos videos tienen ciertos costos que no puedo asumir yo solo. Así que estas cifras no son simples estadísticas. También reflejan una sed espiritual creciente, un profundo interés por la escatología y sobre todo una necesidad urgente de orientación profética en un contexto de inminencia. En este contexto tan particular, me parece esencial recordar en pocas palabras quién soy y el sentido de mi misión. Soy Claude Inierski, autor y conferencista en escatología, especializado en cronología bíblica y profética, que enseño desde hace más de 15 años. El mensaje que les transmito hoy es importante por dos razones. En primer lugar, anuncia la inminencia del cambio de dispensaciones y sus consecuencias para el mundo. Y en segundo lugar, aporta una visión sobre la cronología profética de los acontecimientos que aún deben cumplirse hasta el final. Este video será traducido a 4 idiomas. Inglés. Fuera de Estados Unidos debido a la censura, español, alemán y ruso, para que este mensaje pueda llegar a un público más amplio. Se trata de una misión urgente en esta temporada del arrebatamiento, donde cada día cuenta. Estas explicaciones también podrán servir a quienes mañana se enfrenten a la realidad profética de la tribulación. Por último, para quienes deseen contribuir a la difusión de este mensaje venido del Señor, pueden apoyar esta misión y este ministerio según sus convicciones, contactándome directamente por correo electrónico. Tienen los diferentes elementos que les he puesto en la pantalla. Mi objetivo es, por lo tanto, demostrarles una vez más hoy por qué es más que probable que el arrebatamiento tenga lugar entre el 26 de septiembre y el 30 de octubre de este año. Pero en cuanto a la predicción de un día preciso, hay que ser prudentes. Desde hace más de 12 años, los centinelas claman siempre en la misma época. Aquí está el esposo, salgan a su encuentro. ¿Por qué es esto? Porque está establecido que las fiestas del Señor, que aún deben cumplirse proféticamente, deben realizarse en otoño. Aquellos que anuncian la venida del esposo fuera de este periodo no han entendido nada de escatología. Cada año, desde hace unos 15 años, numerosos signos proféticos son confirmados por sueños y visiones. Por deducción, los centinelas lanzan entonces la alerta sobre la venida del esposo y la inminencia del arrebatamiento. Además, el conocimiento escatológico está progresando notablemente. Siguiendo este principio bíblico, cuanto más nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia, más precisas se vuelven las revelaciones. Al mismo tiempo, el enemigo también actúa para seducir y sembrar la confusión en la mente de los creyentes. Por eso es esencial velar constantemente y mantenernos en oración, pidiendo al Señor discernimiento, sabiduría, inteligencia y perseverancia en la lucha, tanto para nosotros mismos como para su iglesia. Y por supuesto para interceder a favor de nuestras familias y de todos aquellos que aún pueden escuchar y recibir este mensaje.
El Salmo 81, en su traducción literal, precisa que es en la luna oculta, es decir, en la luna nueva, cuando debe celebrarse la fiesta de las trompetas, y no en el primer creciente. Esto se confirma en Levítico 23, versículo 24, que precisa que la fiesta de las trompetas es el primer día del séptimo mes y no los 2 primeros días como decretaron los judíos, basándose en la observación del creciente lunar. La luna nueva podía identificarse por el último creciente visible y no por el primer creciente. Además, esta fiesta está fijada para el primer día del séptimo mes, así como Yom Kippur es el día 10 del mes y no el 9 a 10, y Sukkot el día 15 del mes y no el 15 a 16. ¿Entienden lo que quiero decir? Es el primero de Tishrei y el primero de Tishrei es la luna nueva. Es la luna negra, no es el primer creciente. A diferencia de todo lo que se puede escuchar, de historias y rumores y relatos que han creado rumores y han hecho creer a todo el mundo que es así. Si toman la Biblia y lo que dice la Biblia, que es claro, es en la luna nueva. Aquí una primera tabla simplificada que permite tener una visión general del plan de Dios para la humanidad y sobre las diferentes dispensaciones que se extienden a lo largo de 7000 años. La doctrina de las dispensaciones es una sana doctrina transmitida por los padres espirituales de la Iglesia de generaciones pasadas. La única diferencia con mis enseñanzas como escatólogo es que no estamos ya en la 6ª dispensación como algunos han enseñado, sino aún en la 5ª. La 6ª, por su parte, está a punto de comenzar. También les he puesto esta pequeña tabla para poder mostrarles todas las profecías que tienen un contador en marcha, que también hablan de converger en el año del regreso de Cristo y que coinciden todos en ese mismo punto. Así que en el año 2032, el año 2033, entre 1932 y 1933, puede haber aún un año de error en una cronología de 6000 años. Ustedes lo comprenden bien. Pero todo parece coincidir aún más para este año que para el próximo. Otro cuadro que indica que actualmente estamos al final de la 5ª dispensación, aquí en azul marino, llamada dispensación o era de la Iglesia o de la gracia, como se representa en este cuadro que he traducido a 4 idiomas. Aquí tienen, primero puse el francés, luego el inglés, el español, el alemán y el ruso cada vez. El apóstol Pablo profetizó en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3, que el final de estas dispensaciones estaría marcado por los dolores de parto. Una imagen que ilustra, de hecho, los acontecimientos mundiales de intensidad creciente, hasta el final de sus espasmos que desencadenarán el cambio de dispensaciones. Y esto ya es inminente. Pablo también precisa que esta ruina repentina a escala mundial será causada por un evento planetario, la venida repentina de Cristo para llevarse a su esposa, la Iglesia. Él compara ese día con la llegada de un ladrón que toma al mundo por sorpresa. Este será el primer acto del Día del Señor o Día del Eterno, que es su equivalente en el Antiguo Testamento, desencadenando el cambio brusco de las dispensaciones. Así es como sucederán las cosas según las revelaciones de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. A la señal del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, que según Apocalipsis 4, versículo 1, y la poderosa voz de Cristo, ordenará primero a los muertos en Cristo de todas las generaciones pasadas desde que existe la Iglesia, que resuciten. Este acontecimiento provocará un gran terremoto a escala mundial. No quiero entrar en detalles, hay visiones. Yo mismo he recibido cosas muy precisas en este sentido, así que solo hago un resumen, no puedo detenerme demasiado. Debo hacer un video lo más corto posible para poder traducirlo.
Entonces, inmediatamente después de la segunda trompeta de Dios, se ordenará a los elegidos que aún estén vivos de esta generación que suban al cielo. El mundo, por su parte, no verá ni a Cristo ni el cielo abrirse. En ese acontecimiento, solo será testigo ante sus propios ojos y en todo el planeta de la desaparición repentina de los elegidos de Cristo. Los elegidos, por su parte, habrán revestido su cuerpo de gloria en un abrir y cerrar de ojos y habrán sido transformados en el mundo invisible. Por eso tendrán toda la escena del mundo invisible y visible. Esto provocará un pánico mundial, causando un colapso económico e incluso un apagón generalizado. Va a ser el pánico lo que realmente causará un trauma en las personas de todo el mundo. Será terrible y solo será la primera fase del Día del Señor. Así que este primer y verdaderamente significativo acto del Día del Señor marcará el inicio de la sexta y última dispensación. Con un caos mundial que abrirá el camino al anticristo. Aquí estamos en la primera etapa, justo después del arrebatamiento que causará este caos y que también dará inicio a la sexta dispensación aquí. Y entonces será la aparición del jinete blanco quien confirmará la alianza de Daniel 9:27. Se manifestará, nos dice Pablo, por el poder de Satanás en 2 Tesalonicenses 2, versículos 5 al 10, en la escena internacional después de aproximadamente 15 días. Luego, 15 días después, es decir, aproximadamente un mes después del arrebatamiento, confirmará entonces una alianza de paz entre Israel y las naciones circundantes por una semana de años, conforme a Daniel 9, versículo 27, y volveremos sobre esto al final del video para explicarles de qué se trata. En las Escrituras, una semana de años, esto es importante, escuchen bien, especialmente en Levítico 25, versículo 8, se especifica que 7 semanas de años equivalen a 49 años. Por lo tanto, una semana de años corresponde efectivamente a 7 años. Ahora bien, se trata de años bíblicos de 360 días, es decir, 2520 días para un periodo de 7 años, a los que se añade un mes compensatorio de 30 días, lo que hace un total de 2550 días. Sin embargo, la última semana de Daniel difiere de todas las demás, ya que incluye 3 meses compensatorios adicionales, más 15 días. He dicho bien, 3 meses. Para entenderlo bien, sigan atentamente mis explicaciones. El calendario bíblico de 360 días por año es de tipo lunisolar. Cada 6 años hay que añadir un mes compensatorio. Así, 15 días adicionales cada 4 años para mantenerse perfectamente alineado con el año solar y evitar el desfase de las estaciones. He encontrado rastros de este calendario en los escritos de historiadores de la antigüedad, lo cual fue una confirmación ya que había recibido estas revelaciones antes. Así, si aplicamos este ciclo solar sexenal desde Adán, el año 6000, que en principio corresponde al año 2032, es un año que por lo tanto incluye un mes compensatorio de 30 días. De la misma manera, el año 2026 también lo es, ya que 2032 menos 6 años da 2026. Ahora bien, esto significa que la última semana de años, que va de 2025 a 2032, ya incluye 2 meses compensatorios de 30 días. Por lo tanto, se obtienen 2520 días más 60 días, lo que da un total de 2580 días. Ahora bien, la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 12, nos revela que al final de los acontecimientos todavía hay que añadir 45 días adicionales. Vamos a leerlo juntos. Desde el momento en que cese el sacrificio continuo y se establezca la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 días.
En efecto, Daniel 9, versículo 27, nos indica que el anticristo cometerá la abominación a la mitad de la última semana de Daniel, y precisa en otra parte que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo equivalen exactamente a 1260 días. Lo que significa los 30 días de diferencia entre los 1260 días y los 1290 días del versículo 11. Corresponden al mes compensatorio del año 2032. Luego, el versículo siguiente, el versículo 12 de Daniel, añade aún una duración de 1335 días, lo que, restado de los 1290 días, da un suplemento de 45 días. Más allá del final de los 1290 días, es decir, hasta el cierre de la última semana de Daniel, pero en realidad tenemos 2026 con un mes compensatorio, 2032 con otro mes compensatorio, más los 45 días, que son 30 más 15 días. Eso hace entonces 3 meses compensatorios más 15 días. Lo que les propongo ahora es examinar lo que va a suceder durante estos 2 periodos complementarios de 30 más 45 días al final de los acontecimientos. El periodo de transición de aproximadamente un mes entre el inicio de la sexta dispensación, desencadenada por el arrebatamiento de la Iglesia, y la confirmación de la alianza marcada por la aparición del jinete blanco del primer sello, iniciará, por un lado, la última semana de Daniel, con una duración total de 2585 días que les he puesto aquí. Y por otro lado, tenemos la tribulación propiamente dicha, que durará 2520 días. Que también comienza aquí con la firma de la alianza, con la confirmación. Y hay que contar 2520 días porque hay 2 periodos de 1260 días hasta el final de la tribulación, que será el fin de la persecución de los judíos y los cristianos. Pero aún no será el final de la última semana de Daniel, ya que quedarán todavía 30 más 45 días hasta la restauración final del pueblo judío. Y de los sobrevivientes, preludio entonces de la inauguración del milenio. En el Apocalipsis se anuncian 3 ayes sobre la humanidad correspondientes a las 3 últimas trompetas de las 7. Es interesante notar que el segundo ay, identificado con la Tercera Guerra Mundial, termina al mismo tiempo que la resurrección de los 2 testigos después de la muerte de Jesús. Sus 1260 días de ministerio en la segunda mitad de la tribulación. Esto significa que este segundo ay termina exactamente al final de los 2520 días de la tribulación. También se precisa que inmediatamente después del segundo ay comienza el tercer ay, que corresponde a la séptima y última trompeta, equivalente a las 7 copas de la ira de Dios. Estos juicios serán derramados durante los 30 días adicionales. Aquí están los 30 días en cuestión. Aún nos quedan los 45 días que permanecerán dentro de estos 30 días aquí, durante los cuales tendrá lugar la batalla de Armagedón, la batalla del asedio de Jerusalén. Habrá 2 batallas al final. La batalla de Armagedón tendrá lugar en Megiddo, a unos 100 a 120 kilómetros al norte de Jerusalén, reuniendo a los 10 reyes de las naciones y a la Trinidad satánica. Al mismo tiempo, Jerusalén será sitiada por las naciones vecinas, enemigas de Israel desde siempre. Esto será en el valle de Josafat, que está cerca de Israel, y de Josafat, que está entonces cerca, muy próximo a Jerusalén. Ahí se puede ver claramente Jerusalén. Entonces, lo interesante es que Zacarías 11, versículos 8 al 17, nos da una indicación de que estos 2 conflictos contra Israel durarán aproximadamente un mes. Así que
En principio, al final de este periodo de 30 días de los 45, Cristo aparecerá en los cielos con su ejército celestial para destruir a los ejércitos de los 10 reyes. Es decir, en principio, al final de esos 30 días para la batalla de Armagedón. Y quedarán mucho más que los 15 días, que en principio deberían corresponder al séptimo mes bíblico para el cumplimiento profético de las 3 fiestas del otoño. Excepto que el séptimo mes bíblico aquí estará desfasado. En principio será a finales de octubre, incluso he mirado, Rosh Hashanah sería incluso el 3 de noviembre, así que 2032, si es el año 2032. Bueno, el primero de Tishri, la fiesta de las trompetas, corresponderá al recogimiento, al hecho del resto de los sobrevivientes de Israel dispersos por los 4 rincones del mundo, cumpliendo así la profecía de Mateo 24:31, que les invito a leer en casa. El 10 de Tishri, la fiesta del Gran Yom Kippur, será el arrepentimiento nacional de Israel. El resto de los sobrevivientes todos reunidos en Jerusalén, quienes entonces verán al Mesías manifestarse ante la nación. Y el 15 de Tishri será la fiesta de Sukkot. Esta corresponderá a la restauración de Israel, inaugurando el milenio con Jerusalén como sede del reino mesiánico. Entre el 1 de Tishri, la fiesta de las trompetas, y el 10 de Tishri, el gran Yom Kippur, podría tener lugar el gran juicio de los individuos, de los sobrevivientes de las naciones, entre los cabritos de Mateo 25, versículo 31. En cuanto al día que nadie conoce, de Zacarías 14, versículo 7, y Mateo 24, versículo 36, se trata de aquel en el que el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, provocando un cambio topográfico en la región. Este evento probablemente debería ocurrir justo antes de la fiesta de las trompetas, ya que es también en ese momento cuando purificaría la tierra de toda la radiactividad presente en el aire como consecuencia de las explosiones nucleares de la Tercera Guerra Mundial, que por lo tanto fue la segunda en el tiempo. Porque mientras más se acerquen los acontecimientos al final, más se van a aproximar, más rápido sucederán, más se precipitarán. Toda la sexta dispensación dura 2625 días, lo que significa que el momento en que Cristo pondrá sus pies sobre la tierra será aproximadamente unos 20 días después. No sabemos exactamente cuándo, pero será ahí, con un margen de unos 5 a 10 días. Así que habrá al menos 2600 días desde el arrebatamiento. Pero en cuanto a la fecha exacta, debemos ser prudentes. Ponemos reservas. Y entonces hay que saber que también falta una señal contundente de inminencia que puede ocurrir en cualquier momento. Esa señal es la firma de la alianza de los 7 años, antes del arrebatamiento. Porque la última semana de Daniel comenzará cuando el anticristo confirme esa alianza por una semana, aproximadamente un mes después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en cuanto al censo de la ONU, es cierto que me han preguntado al respecto, así que esto es lo que puedo responder. Yo mismo me he cuestionado mucho sobre este tema. A mediados de septiembre de 2025, la Asamblea General de la ONU adoptó por una abrumadora mayoría de 142 votos contra 10 una resolución llamada la Declaración de Nueva York, que hace un llamado a pasos concretos, tangibles, reversibles y sin límite de tiempo. Israel y Estados Unidos rechazaron esta declaración, mientras que Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Portugal, entre otros, reconocieron oficialmente al Estado de Palestina. Se trata, por tanto, de una proclamación de paz y seguridad, pero que no constituye un acuerdo de paz jurídicamente vinculante ni una alianza que comprometa a Israel. Es un texto declarativo y no vinculante.
Sí, estos acontecimientos recuerdan fuertemente la profecía de Pablo en relación con la paz y la seguridad, especialmente en 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Pero aún no vemos el elemento clave de Daniel 9, versículo 27. Una alianza contractual, vinculante, que incluya a Israel y que sería traicionada. Por ahora estamos en una fase de preparación del terreno. Presión internacional, declaración de paz, reconocimiento de Palestina, creciente aislamiento de Israel, lo que nos ayuda a entender, por otro lado, el porqué de la profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Jerusalén que se convierte en una piedra pesada para todos los pueblos. Por estas razones, todas las naciones se ponen en contra de Israel. Según una lectura literal de Daniel 9, versículo 27, hay que esperar un acuerdo específico que comprometa a Israel para poder hablar del inicio de la última semana. Entonces, ¿qué significa esto según mi opinión? Estos gestos, reconocimiento, declaración, presión diplomática, probablemente preparan el terreno para un compromiso con Israel, con miras al acuerdo profetizado en Daniel 9, versículo 27, pero no será el anticristo quien lo inicie. Eso hay que entenderlo bien. Mientras no haya un tratado o un acuerdo firmado oficialmente con Israel que incluya garantías, contraprestaciones y una duración claramente definida, todavía no estamos en la etapa profética de la alianza de la semana de Daniel 9, versículo 27. Pero eso podría suceder rápidamente. El obstáculo actual para la inminencia sigue siendo la ausencia de documentos vinculantes que comprometan a Israel por un periodo determinado. Para aquellos que esperan la manifestación del anticristo, pensando que tal acuerdo debe firmarse antes del arrebatamiento, eso es un error. Se los digo. Según 2 Tesalonicenses 2, versículos 5 al 10, el anticristo solo se manifestará como líder mundial después de que la iglesia haya sido retirada. Esto significa que el anticristo no será, por lo tanto, el iniciador del acuerdo antes del arrebatamiento. Este podría más bien ser concluido bajo el auspicio de una delegación internacional, quizás liderada por un hombre como Trump. Hace mucho que lo vengo diciendo. El anticristo no tiene la libertad de reinventar las profecías. El Apocalipsis muestra que él cumple exactamente lo que está escrito, incluso creyendo que actúa según sus propios planes. En ese caso, podría verse obligado a desempeñar el papel que la profecía le asigna, reproduciendo los 7 años anunciados en un contexto posterior al arrebatamiento, sin posibilidad real de desviarse. Bueno, queridos amigos, no puedo extenderme más en este video porque debo hacerlo lo más corto posible. Incluso puede que tenga complicaciones por haber superado quizás los 3 minutos, no lo sé. Muchas gracias a ustedes. Sean pacientes, perseverantes. El Señor realmente aún puede venir este año. Hasta al menos el 15 o incluso el 30 de octubre debemos ser pacientes y perseverantes. Y atentos y observando lo que sucede en Oriente Medio. Eso es muy importante. Les saludo en el nombre de Jesucristo y que el Señor los mantenga perseverantes y como vírgenes prudentes, que el Señor los bendiga.